Estimados amigos de T Intervalo 5, me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva emisión de nuestras queridas y adoradas rutas creativas. En este segundo ciclo hacia el cierre del año 2020. Antes de presentar al invitado de hoy, quiero leerles su semblanza, una breve semblanza. Es un profesional con el que he tenido, pues bueno, ustedes ya lo van a descubrir en su momento. Bueno, dice así. Él es licenciado en Comunicación y periodista en medios impresos, digitales y radiofónicos desde el año 2008 y egresado de la Universidad de León. Él es originario de Acámbaro, Guanajuato, un lugar muy especial también para mí, y pues es criado en el Estado de México, en donde tuvimos la fortuna de crecer. Y ahora pues radica en León, Guanajuato. Él fue reportero del periódico Correo, ha sido coordinador de prensa y difusión en la Comisión Estatal del Deporte del Estado de Guanajuato. También ha sido reportero de política y gobierno y jefe de contenidos en el portal de noticias Zona Franca. Además, en la actualidad, él es el editor responsable del periódico ciudadano Soy Barrio, además de ser colaborador en Guanajuato en Aristegui Noticias. Y como él diría, aquí en Guanajuato me he resuelto a ser testigo ocular de nuestros tiempos y de la historia que se escribe palabra a palabra. Y el día de hoy, pues estoy muy emocionada de presentarles a ustedes a Javier Bravo, periodista y editor responsable del periódico ciudadano Soy Barrio. Hola, hermano. ¿Cómo estás? A la orden. Pues yo muy emocionada de tenerte en esta emisión, precumpleaños. Con todo el gusto, aquí estamos. Sabemos que estás súper enrolado, bueno, tú y todo tu equipo, en un montón de cosas que por ahí están sucediendo en Guanajuato, pero el día de hoy me gustaría invitarte a tener una conversación referida desde tu ruta de trabajo, desde tu ruta de creación, que creo que es sumamente importante para que justamente los hechos puedan darse de la mejor manera al informar pues a nuestro auditorio y a nuestros espectadores. Hay una pregunta con la que iniciamos estas transmisiones y me gustaría hacértela a ti también. Digo, yo he podido navegar contigo una gran parte de mi vida, pero preferiría muchísimo más escucharte a ti. ¿Quién es Javier Bravo? Es un periodista guanajuatense, eh, independiente, diría yo, con vamos, en un momento soy periodista de Guanajuato, en un momento en el que Guanajuato está viviendo un proceso muy interesante. Soy un reportero que está buscando realmente los temas cuestionables que están ocurriendo en Guanajuato y que es necesario informar. Eh, Soy pues un profesionista que busca mantenerse muy apegado pues a los valores que tú bien conoces, que nos han inculcado nuestros padres desde pequeño. Pues bueno, soy un ciudadano que pues, busca vivir de una manera honesta y que trata de combinar pues el trabajo del día a día y al mismo tiempo servir a la sociedad. Creo que más o menos así me definiría. Servir a la sociedad, pero hay unas palabras que en alguna ocasión te escuché decir. Tratar de seguir siendo veraz, congruente y coherente. ¿Es así? ¿Así te definiría? No, pues digo, estamos en esa búsqueda constante, digo, somos seres humanos y a veces nos podemos equivocar y a veces no podremos ser tan congruentes como se supone uno se lo dispone, pero al final, digo, es la búsqueda constante todos los días, tratar de ser congruente, tratar de ser íntegro, tratar de ser honesto, siempre, inclusive el poco célebre Vicente Fox decía algo muy concreto, trabajar un chingo y ser poco pendejo. Entonces creo que más o menos, digo, no creo que la frase sea de él, digo que es de la picaresca popular, yo la asumo tal cual, o sea, pero creo que a eso le agregaría pues el ser íntegro, y el de servir a la sociedad, ¿no?
pero también trabajar un chingo y ser poco pendejo, sin duda. Ok. Y es que, bueno, yo digo, te observo de lejos, ¿no? Digo, afortunadamente he podido ser testigo en gran parte y precisamente pienso que la historia corre a través de tu cuerpo, al igual que de todo ciudadano que vive en esta nación. O sea, finalmente nos volvemos testigos, pero también nos volvemos partícipes. Y creo que desde la labor del periodismo se convierte en una misión casi eh, imposible el poder tener tanta información que se va de alguna manera conteniendo y luego decantando y se va filtrando y de repente todo eso cómo se va conduciendo hacia la escritura o hacia el reportaje, hacia la imagen, hacia el testimonio, hacia la crónica, la narración. Y justamente a partir de estos valores que nos narras, a partir de esta frase de trabajar un chingo, ser poco pendejo, ser integral, ser muy, muy integral, me gustaría preguntarte qué es o qué le significa el cuerpo a Javier y cómo lo vives en tus procesos de investigación periodística. Bien, es una pregunta muy amplia porque si tú me hablas de qué significa el cuerpo para el periodista o su propio cuerpo para el periodista, yo te diría que es muy importante porque al final estás usando los cinco sentidos para poder captar lo que está ocurriendo a tu alrededor. No todo en sí tendría que ver con esos cinco sentidos palpables, ¿no? Materiales. También tiene que ver con yo diría, pues el sentido común, pero ese sentido común al final lo desarrollas a través de tus sentidos. Evidentemente que es necesario saber escuchar, saber observar, saber hablar, saber expresarlo, ¿no? El olfato famoso, el olfato periodístico que de repente se usa de manera muy pomposa, pues finalmente apela a eso, ¿no? El olfato periodístico tiene que ver con el sentido común. Entonces el cuerpo pues es importante, pero al mismo tiempo me atrevería yo a decirlo que al margen de aquellos periodistas que también son imagen, que evidentemente están sometidos a una asesoría todos los días, que presentan un noticiero, hablando de periodistas, ¿no? A lo mejor no tanto de presentadores de noticias, Ajá. pero al margen de ellos que tienen que cuidarse físicamente para estar a cuadro, eh, los periodistas precisamente descuidamos mucho nuestro cuerpo. Es impresionante los índices, por ejemplo, de obesidad, hipertensión que hay en el ámbito periodístico. Las malpasadas, las malcomidas, las maldormidas, todo eso, pareciera que al mismo tiempo de que conviertes tu cuerpo en instrumento total para poder desempeñarte, al mismo tiempo lo dejas en segundo término porque estás pensando en la noticia, estás pensando en la chamba, estás pensando en la pasión que te provoca, la adrenalina que te provoca el tener una noticia, una primicia, por ejemplo, que sabes que va a tener un cierto efecto. Entonces, si me hablas del cuerpo, ¿qué significa para el periodista? Su propio cuerpo, pues tiene este detalle, ¿no? Cuando no es lo mismo preguntarle a un periodista qué significa el cuerpo en otros momentos, en otras coyunturas. Hoy en día, si tú le preguntas a un periodista qué significa para él el cuerpo, irremediablemente está ligado a violencia, a la violencia que vive México, a la tragedia que vivimos como país. Eh, no solamente en el asunto de los homicidios, yo te diría un asunto que me parece, y te lo tengo en colación porque creo que conecta muy bien con el espíritu que tienes en el espacio, que es el cuerpo para el ámbito de las familias de víctimas de desaparición en México. El cuerpo se vuelve un simbolismo impresionante, impresionante en el sentido pues de que es la ausencia de ese cuerpo la que hace que se vuelva trágica la realidad que vive este país y que vive Guanajuato, porque obviamente la vive. Entramos medio tarde por diversas cuestiones que a lo mejor en algún momento platicaremos, pero en este momento para el periodista el cuerpo tiene esa connotación, tiene la connotación de la tragedia, de la violencia en el país,
de los miles de muertos. Hace poco, colegas periodistas del colectivo Quinto Elemento difunde ya 2 entregas sobre su serial Crisis Forense, que es el drama del descontrol de la violencia. Los servicios médicos forenses de los estados de este país están desbordados por cuerpos de hijos, de hijas, de padres de familia, de madres de familia, de integrantes finalmente de un núcleo social como es la familia. Entonces, yo creo que en esa parte, en esa coyuntura, en esta época que nos tocó vivir, si tú le preguntas a un periodista qué significa el cuerpo, inmediatamente te viene eso. Y cuando me invitaste a conversar y que yo sabía que me ibas a preguntar eso, inmediatamente a mi mente vino eso, vino el tema de la desaparición de personas, los ausentes de cuerpo. No es lo mismo una víctima, con eso cierro el comentario, no es lo mismo una víctima de homicidio donde sabes que ahí está el cuerpo y que fue asesinado tu ser querido y es de por sí ya una tragedia, a una familia que no sabe dónde está su ser querido, que no sabe si está muerto o si está vivo, y si está vivo en qué condiciones está. Entonces el cuerpo, en ese contexto, como te lo pongo, es algo que atraviesa tanto a las víctimas como al gobierno, como al periodista que lo cuenta, ¿no? Y en este momento, más allá de cuestiones abstractas del cuerpo y qué significa para ti, para mí, en este momento para el círculo periodístico me parece que ese es un tema que cala en este momento. Es uno de los temas más álgidos que enfrenta el periodismo mexicano hoy en día. Me parece sumamente importante lo que estás compartiendo, porque justamente lo comentabas hace un rato, ¿no? Parece que Guanajuato en este momento vive como en una realidad alterna que, si bien no está muy separada de la realidad nacional, sí implica como ciertas diferencias o ciertos hechos que se están llevando a cabo y que, bueno, finalmente, aunque nuestro espacio es libre a la expresión, no me gustaría como profundizar del todo, aunque me parece sumamente importante esto que estás relatando. El cuerpo actualmente para el periodista es un cuerpo violentado, es un cuerpo lleno de violencia y es un cuerpo que sin duda alguna, aparte de estar desaparecido, es un cuerpo que está siendo afectado y modificado a nivel, desde la realidad social. ¿Así es, Javier? Sí, 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 vamos, estamos hablando de un drama de derechos humanos, una tragedia humanitaria, así se le ha calificado a lo que vive México por la violencia, y entonces desenvuelve varias apreciaciones, vamos, el tema de la desaparición de personas, en lo particular, es una de las manifestaciones de ese cuerpo violentado, ¿no? Porque lo mismo lo podemos ver ya en el caso de los feminicidios, es un tema también muy, muy, muy actual en este momento, muy en boga, y con justa razón, vamos, el movimiento feminista surge en un momento donde la violencia está en su máximo nivel y donde estados como Guanajuato pues pueden promediar 300 homicidios de mujeres en un año y realmente interpretar como feminicidio el 5%. Realmente se investiga bajo esa perspectiva, y tiene que ver con esas mecánicas de violencia. Y estamos hablando de cuerpos que son violentados, ultrajados, sobajados, ¿no? Y en algunos momentos hasta discriminados. Es un momento donde hay una cierta crispación social, pero también una cierta sensibilidad sobre precisamente esto, que es el cuerpo. Recuerdo mucho, por ejemplo, un gran colega periodista, un ejemplo para todos nosotros, de Colombia, Javier Osuna Tocayo, que tuve la suerte de conocer en un curso en Jalisco, donde él ha, pues prácticamente llevado a otro nivel los testimoniales sobre personas desaparecidas en Colombia, concretamente los que fueron víctimas de los hornos crematorios del ejército en las épocas violentas de Colombia. Hubo mucha gente desaparecida y que el ejército cremó y que desapareció físicamente los cuerpos. Y estamos hablando pues de cuestiones extremas que se están replicando en varios países y México incluido, por supuesto.
Y en esa circunstancia, pues ellos tienen una experiencia histórica pues, más amplia, que afortunadamente tuve la oportunidad de compartir con él, y que él pues ha llevado esas historias no solamente a una nota informativa o un reportaje en una página web, los ha llevado a los libros y los ha llevado a la música. Él en sus presentaciones toca canciones que conoce de activistas o de luchadores sociales que hicieron respecto a la desaparición de personas, y él mismo compuso una canción al respecto. Entonces, son ejemplos, pues, de esa sensibilidad donde el periodismo es motivado a salir un poco de su esquema, precisamente por la sensibilidad que le provoca el cuerpo violentado, las personas que son violentadas, ¿no? Y creo que ahí es un gran ejemplo para todos nosotros, el ejemplo de Javier Osuna, buen periodista de Medellín, Colombia. Es fuerte porque es un momento trascendental definitivamente para nuestra sociedad, ya no sé si solamente nuestra sociedad mexicana o la sociedad en diferentes geografías en el mundo, pero sí creo que es un cuerpo social, un cuerpo individual que sin duda alguna se está reconfigurando y está regenerando ciertos valores, modificando otros, haciendo como una selección natural para su propia sobrevivencia. Sí, pues es la historia de la humanidad completa, y en el periodismo pues no somos ajenos, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte. Esto está Intervalo 5, Rutas Creativas, y el día de hoy, pues, con Javier Bravo, quien es periodista y editor encargado del periódico Ciudadano Soy Barrio, desde León, Guanajuato. Vamos y volvemos. Pues estimados amigos de T Intervalo 5, ya regresamos a esta ruta creativa con el invitado de hoy, que es Javier Bravo, periodista y editor encargado del periódico Ciudadano Soy Barrio, desde León, Guanajuato. Y estábamos hablando justamente del significado del cuerpo desde una mirada, pues no solamente, diría yo, periodística, sino también una mirada muy humana y muy dentro de la realidad, ¿verdad, Javier? Humana realista, sí. Humana y realista. Hay, yo creo que entramos como a una especie, te lo decía, ¿no? Ahorita, es como cuando estamos viendo una película, no sé, una película de acción, ¿no? Qué sé yo, y de repente nosotros podemos ver ciertas escenas, y cuando la cámara entra a este espacio donde está el cuerpo ya en un estado no buenamente visible, la película hace disolvencia a negros y de repente ya es otro día y los pájaros cantan y todo es maravilloso. Esa es la realidad que vemos nosotros. Esa es la realidad que finalmente nos toca a nosotros, los que leemos las noticias. De algún modo, pues eso es lo que nos enteramos. Sin embargo, la labor del periodista me parece una labor en ciertos puntos, pues hasta cruda, porque ustedes no tienen esa disolvencia en negro. El periodista ve lo que hay detrás del negro. Me gustaría que pudieras compartirnos qué significa para ti, para tu equipo, para ti. ¿Qué significa el ser periodista? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo ves la realidad? Porque sin duda alguna yo creo que definitivamente eso impacta en mucho la manera en cómo concibes y cómo vas amarrando los hilos de lo que conoces, el cómo te vas conduciendo y el cómo decides. Bueno, de entrada, pues, primero que nada tienes que entender cuál es tu papel en la sociedad. Creo que es un conocimiento que tiene que hacer cada periodista. Yo en el sentido, pues, que entendí que el tener un foro abierto, un espacio para poder informar, pues también requiere una cierta responsabilidad que va elevándose si tú vas dimensionando cuál es la influencia que tienes de lo que dices, lo que escribes,
lo que muestras hacia los lectores. Si tú entiendes realmente eso, pues creo que es cuando ya uno empieza a sensibilizarse sobre el marco ético que debes de seguir. Hay algunos periodistas que están ocupados en medios comerciales que tienen un objetivo muy claro, que tiene que ver con el rating, tiene que ver con cuánta gente lee, cuánta gente los consume, porque finalmente es una retribución económica la que se espera. Y está bien, ahí lo que se hace es una labor informativa, propiamente. Tienes un marco muy ético muy concreto, no te mueves de un esquema muy concreto, que de pronto se puede mover cuando el empresario dueño del medio de comunicación decide utilizar esa información para un propósito personal. Ahí es donde empiezan entonces los momentos en los que los periodistas sopesan digamos, el parámetro ético que tú te pones, ahí lo sopesas y dices, ok, bueno, está bien, lo que pide finalmente es de impacto público y pues está muy bien. Pero cuando ya es un asunto que meramente es la utilización del periodismo para un objetivo político, por ejemplo, o para un objetivo de un enriquecimiento personal, ahí es donde uno tiene que tomar decisiones. Ahí es donde uno tiene que tomar en serio cuál es ese marco y ese parámetro. Y entender que lo que tú vas a sacar no solamente va a impactar a los beneficios de una persona y el perjuicio en otras, sino que lo que tú escribes es público. O sea, lo va a consumir la gente y se va a formar un criterio a través de esa información. A lo mejor se puede debatir qué tanto penetra un contenido u otro, un reportaje, una nota, lo que sea. De acuerdísimo. Eso es secuencia aparte. El asunto es que si tú sabes que estás en un espacio privilegiado, donde conoces los entretelones, donde conoces cuáles son realmente la correlación de fuerzas, ahora que estábamos hablando de víctimas en el bloque anterior, pues si estás hablando de víctimas, evidentemente no es la misma correlación que debes de tener o que se mantiene la realidad de esas víctimas respecto al gobierno, por ejemplo, ¿no? Frente a los ministerios públicos, a las policías, no es la misma relación, no es la misma correlación de fuerza. Entonces todo eso, como periodista, lo tienes que tener muy bien sopesado. Y si vas a conocer los entretelones, pues que esos entretelones te sirvan para formarte ese criterio, ¿no? Entonces ahí es donde un periodista tiene que estar en constante evaluación interna. Yo creo que eso sí es importante mencionarlo. Es una evaluación interna donde si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si no estoy revictimizando a la persona de la que estoy escribiendo, si no estoy haciendo apología, por ejemplo, de la corrupción, si no estoy excediéndome o violando derechos de otras personas, derechos de terceros, y tener muy concreto y muy claro cuando tienes la razón, cuando tienes la verdad absoluta, sobre todo en los actos de corrupción, cuando estás ante un documento público y cuando tienes la certeza y todos los elementos para formar un criterio y denunciar de frente cuando hay un gobernante corrupto, pues ahí también se fortalece el marco ético, ¿no? ¿Por qué? Porque son los momentos en los que tienes que ser firme, ¿no? En los que no debes de dudar, cuando tienes, como dicen por ahí, los pelos de la burra, ¿no? Y a eso se resume el periodismo, en tener los pelos de la burra siempre. Y cuando tienes los pelos de la burra en la mano, tienes la posibilidad precisamente de tener un margen de maniobra y de decisión, digamos, mucho más certero, ¿no? No hay duda. Por ejemplo, cuando hablamos ahora tengo muy presente el tema de los desaparecidos, por eso te lo comento, cuando sabes finalmente que los colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues no son una institución. Como periodista no puedes esperar a que tengan un vocero con un boletín perfectamente redactado y ya con toda la información, y si te faltaron fotos, ¿qué diablos? Pues que me las manden, e informar prácticamente como si fuera una repetición. Los colectivos no son así. Entonces muchas veces algunos colegas erróneamente pues quieren que llegara a un plantón, a una manifestación, a un bloqueo, y quieren que ese movimiento social pues les hable como si fueran un partido, como si fueran un sindicato, ¿no? Y cuando no, o sea, el periodista tiene que entender que estás hablando con un movimiento social que como movimiento social pues no tiene ni pies ni cabeza, y que evidentemente tienes que tener la sensibilidad de entender
cuáles son el conjunto de casos que componen el movimiento, ¿no? Eso es, yo creo que una de las grandes lecciones que le han dejado los movimientos sociales a los periodistas en este país, ¿no? Lo que antes era un asunto muy corporativizado, como muy estatizado inclusive, ¿no? Había movimientos que eran patrocinados por el mismo gobierno, pero que tenían una estructura muy vertical, ¿no? Entonces, eso se rompió porque evidentemente víctimas y denuncias hay en varios sentidos. Entonces, yo creo que esa es una de las partes fundamentales. Si conoces cómo están los entretelones y cuáles son las complejidades que enfrentan esas familias, tener la sensibilidad entonces de entender que van a tener disgustos y que a lo mejor hasta pugnas internas, pero porque hay una sensibilidad a flor de piel. Y como víctimas, no puedes tú apelar a publicar información que les afecte, que las revictimice. O sea, tienes que tener ese sentido común, ¿no? Y entender que tienes esa responsabilidad. Tratando de alguna manera de rearmar las piezas y justamente pues exponer los sucesos que van sucediendo y que se van surgiendo en el paso y en el segundo a segundo de nuestra realidad política, social y nacional. Sí, bueno, realmente es un proceso de vida que lo vuelves con parte de tu oficio, pero sobre todo es eso, tener el criterio para poder afinar la mirada. A lo mejor no te obsesionas en abarcar todo, pero sí abarcar lo que tienes que abarcar y puntualizar lo que tienes que puntualizar, en términos pues de entender cuál es lo que realmente, cuál es el dato, cuál es la situación, cuál es la coyuntura que realmente está afectando a la gente, que realmente nos afecta como sociedad. Entonces, cuando afinas esa mirada, pues de pronto puedes pues ya tener una apuesta como lo que tratamos de hacer en su barrio, de no estar publicando todo lo que os surge como si fuéramos un medio comercial, que ahí sí es una labor informativa, es un servicio informativo que tiene que ir minuto a minuto. Entonces, los que no podemos hacer eso por cuestiones de capacidades y de recursos humanos y lo que tú me digas, pues lo que apostamos es a eso, a afinar un poco la puntería y el tino en el tiempo y en el momento adecuados para entregar y ofrecer reportajes, piezas periodísticas que ayuden a entender el entorno, a formar un criterio, en todo caso, pues también denunciar lo que se hace en términos de corrupción, violaciones a derechos humanos o ineficiencias públicas, el generar esa conciencia, ¿no? Entonces, te ubicas en tu función, ¿no? No andas papaloteando buscando ser el gran redentor. No eres ningún redentor, tienes tu papel muy bien definido, sabemos que puede tener cierto alcance y cierta capacidad una nota periodística. Todo eso son aportes. Esos aportes no hay que abandonarlos, ¿no? Por el hecho de que no me leen o no me escuchan. A ver, así sean 2, 3 personas las que lean o escuchen lo que tienes que decir, y que estas personas se formen un criterio, pues ya la labor está hecha, ¿no? Entonces, pues ahí un poco es donde nos pasamos un poco en este momento, ¿no? En tratar de ser muy finos en esa mirada, a partiendo de ese criterio tan amplio que platicamos. Y a lo largo de todo tu proceso, vaya, hacia la profesionalización y bueno, en todos tus años de trayectoria, porque pues ya van varios años, y tu documentación, que también me parece sumamente importante, rutas de investigación, rutas de información que se van como ejerciendo y que sin embargo han estado evolucionando. ¿No? Finalmente, ¿piensas que de alguna manera sí se ha evolucionado en los procesos de investigación o sobre cómo se cuentan las historias o se narran, tanto en televisión, por ejemplo, con los presentadores de noticias, como quienes narran en impresos o en digital? ¿Crees que ha cambiado la manera en cómo nos comunicamos? Bueno, el periodista se comunica con el auditorio, con el público. Mira, el fundamento es el mismo, tiene que ser un sustento, el periodismo es sustento. A lo mejor han cambiado ciertos conceptos o ciertas consideraciones en cuanto a qué es la objetividad, y todos estos que ya son como muy trillados, pero que además son utópicos, porque no se puede ser objetivo cuando la información viene de una persona, ¿no? Al final del día, los seres humanos son los que formulan esa información, de manera pues que no hay esa objetividad. Entonces, cuando se empieza a entender de esa manera, pues empiezan a cambiar ciertos
ciertas consideraciones o puntos de vista sobre la labor que se realiza, ¿no? Pero no quiere decir que sea propiamente una involución o una evolución del oficio. El oficio es realmente en espíritu el mismo. Es el tener el sustento, la realidad, la verdad. Puede finalmente tener, esta información difundida puede tener diferentes objetivos o pueden sacarle diferentes provechos, pero lo importante es que sea la realidad la que se esté comunicando. Y pues ahí, desde hace muchísimo tiempo, pues se manejan ciertas frases que a lo mejor son muy repetitivas, pero que realmente marcan lo que es el periodismo y que eso no cambia. Por ejemplo, lo que se mencionaba, el periodismo es publicar aquello que no quieren que se sepa, ¿no? Lo demás son relaciones públicas. Bueno, pues te hablo un poco pues de los dos papeles a los que se puede jugar siempre y cuando con un cierto apego a la verdad, ¿no? Puede haber un comunicador, un periodista que sea oficialista, perfecto, pero que diga lo que ocurrió. Esa es la labor del periodista. Si quiere dar puras buenas noticias, pues bueno, que sean buenas noticias, pero sustentadas. Y el periodista crítico, los periodistas que hemos decidido ser un poco más, optar pues por una labor más de contrapeso social, más que otra cosa, sino una labor de contrapeso, de información, de pluralidad, pues estamos bien ciertos de que lo nuestro pues irremediablemente encamina hacia investigar y publicar aquello que algunos no quieren que se sepa, pero que es importante para el público, para los ciudadanos. Entonces, cuando te amarras finalmente a esa función, pues es donde te desenvuelves. Y realmente lo demás, lo que empieza a evolucionar, son también algunas percepciones que se dan con el avance tecnológico. La verdad es que se habla mucho de los medios de comunicación, y la comunicación es esto que estamos haciendo tú y yo, pues es un intercambio. Sin embargo, realmente los medios de comunicación lo que muchas veces hicieron fue emitir información. Tenías a Jacobo Saludowski, a Guillermo Ortega, a los que me digas, de los que te acuerdes. Últimamente Loret de Mola, que daban la información, ¿no? Pero la televisión no tenía regreso, emitía información. Entonces no había una igualdad en la comunicación con el lector. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegan las redes sociales, pues se rompe esa barrera y entonces el periodista, hoy por hoy hay muy buenos amigos que libran batallas tremendas en las redes sociales porque los lectores les están rechazando, criticando, comentando, felicitando lo que ellos difunden en las redes sociales. Entonces lo que cambia es más bien como esa labor de interacción con los lectores. Eso sí cambió potenciado por el avance tecnológico, por las redes sociales. Sin ellas, yo veo difícil que el periodista se haya dado cuenta de que tenía que comunicarse con su público. Se dio cuenta de que tenía que comunicarse con su público porque las redes sociales los tomaron por asalto. Y entonces ahí el periodista pues empieza a adaptar sus formas de informar a esas redes sociales. Entonces, hoy por hoy, pues tenemos muy bien presupuestado qué impacto puede tener una nota que nosotros publicamos y que es compartida y vista en las redes. Ese tiene un incierto impacto. Pero realmente de esas personas que alcanzó la nota puede verla en su pantalla hasta 5,500 personas en un día. Ese no es el cohete. El cohete es que esas 5,000 personas entren a la nota y la lean, o por lo menos lean una parte. Entonces, ese tipo de cosas son las que ya uno empieza a medir gracias a esa tecnología y empieza uno pues a tratar de enfocarse a lograr esos objetivos, ¿no? A lograr que esas 5,000, por lo menos un 10%, un 20%, le dé un sencillo clic. Pareciera algo difícil, pareciera algo muy fácil, pero realmente es muy difícil. Y para el periodista, pues es como una motivación principal. Puedes ganar premios, puedes tener reconocimiento, y hay muchos buenos colegas que lo han logrado, y evidentemente que eso tiene un mérito, o sea, no lo estoy dejando de lado. Ojalá yo algún día, pues, pueda ser merecedor de algún premio local, aunque sea. El asunto es que esa es una parte que sabe uno como periodista que tiene un alcance, que es un círculo. O sea, es el círculo de periodistas reconociéndote y por eso tiene ese valor. Porque es como si a ti que eres coreógrafo o bailarina de danza contemporánea, no es lo mismo que te aplaude el público en general a que te aplaudan gente de tu gremio, de tu sector, ¿no? Vale distinto, lo aquilatas diferente. Es diferente. ¿Cuántas obras de teatro o de danza son taquillerísimas, pero que en realidad tú en tu gremio saben que realmente no valen 3 pesos?
o que se hizo con bailarines que no tenían realmente una técnica, pero que la espectacularidad hizo que fueran taquilleros. Entonces es algo muy efímero, ¿no? Es algo que tiene que tener como cierto equilibrio. En el periodista, de alguna manera, dices, por un lado, ok, está muy bien el reconocimiento, pero ¿qué valor tiene el hecho de que esa información cale y cale hondo cuando es una investigación de alto calado, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el valor que tienen investigaciones como la Casa Blanca de Aristegui, que causó una crisis política, o el caso de Odebrecht, de Raúl Olmo, Mexicanos contra la Corrupción, y un conglomerado de periodistas. En ambos casos, pues imagínate, es un trabajo que son trabajos que son multipremiados, que son multidifundidos a nivel internacional, que son multipremiados, que son reconocidos, que son leídos, que son escuchados, que cumplen con todo para hacer trabajos trascendentales, ¿no? Entonces es como una aspiración para todos los periodistas que optamos por esa vía. Son modelos a seguir, ¿no? Porque cumplen con todo eso, ¿no? Y que para lograrlo tuvieron que echar mano de los avances tecnológicos y de la evolución en las formas de comunicar, pensando siempre en el lector, pensando siempre en el impacto que tiene la información que estás tratando. Oye, voy a hacerte una pregunta muy ruda. ¿Me dejas? Adelante. Me llevo mi aguanto. ¿Hay riesgos? O sea, todo esto que nos acabas de narrar y compartir, digo, ahora entiendo la dimensión, ¿no? De los procesos y la dimensión pues ahora sí que del oficio y de la profesión. Pero esa pregunta es continuamente amenaza no solo mi mente, sino yo creo que de muchas personas que finalmente recibimos la información nada más. Pero pues creo que es importante saberlo, sobre todo porque también ahorita hay movilizaciones importantes también desde esta área. ¿Hay riesgos? Por supuesto, sí, los hay, por supuesto. Mira, yo creo que un avance es eso que me estás diciendo, el hecho de que ya es la muerte de periodistas o la muerte de un periodista ya empiece a causar este escándalo. Créeme que ya es un avance. No se compara, por ejemplo, al contexto que hubo, por ejemplo, cuando asesinaron a Manuel Buendía, editorialista en los años 80, que comenzaba él a develar cuáles eran los nexos de corrupción entre el crimen organizado y el gobierno. O sea, algo que ahorita ya es muy normal, que ya se publica en libros, en reportajes, en revistas, en todos lados. Ya es algo que es de dominio público. Pero en aquel entonces era un periodista que empezaba a hurgar en ese tipo de temas. Y, y su asesinato fue completamente alevoso y muy claro y muy dirigido y era prácticamente un ejercicio de lógica básica el hecho de cuál fue el motivo de su asesinato. Sin embargo, no causó evidentemente que causó revuelo, no quiero decir una tontería. A lo que me refiero es que la sensibilidad social con la que se enfrentó es muy distinta a la de ahora. Ahora sí la sociedad empieza a estremecerse por esos asesinatos. Y en algún momento antes, pues se lo buscó, estaba coludido, pues es que ¿por qué se mete con el gobierno, no? Entonces, ese tipo de justificaciones sociales que poco a poco se fueron quedando cortas e insuficientes ante una realidad que era muy evidente. Están matando periodistas en este país por decir la verdad. Punto. Ese es el asunto. Ese es el tema. Sí es un riesgo. Creo que en Guanajuato particularmente, al contar con la experiencia nacional, creo que hay esa cierta protección pública, que no es total y que no es por supuesto, infalible, o sea, y que puede cambiar de un momento a otro también. Es muy endeble, pero hasta ahora en Guanajuato no ha habido experiencias extremas como en otros estados como Chihuahua, o qué decir de Veracruz, qué decir de Estado de México, Jalisco, Sinaloa, realmente Baja California, realmente estados donde hay una real crisis la que se vive en ese sentido. Eh, eh, en Guanajuato, de alguna manera, como que esa experiencia mantiene a raya esas tentaciones de parte del poder público, económico o criminal, de esas tres. Eh, Creo que eso es lo que ha contenido un poco el asunto, pero no estamos exentos, se tienen que tomar medidas
y sobre todo se tiene que, pues como diría mi mamá y mi abuela, y como dirían la sabiduría popular, escarmentar en cabeza ajena, pero no escarmentar en el sentido de inhibir, o sea, no es, digamos, como escarmienta en él, ¿no? Por haberse metido en cierto tema, así le fue. No, sino que escarmentar en cabeza ajena de aquellos compañeros que desafortunadamente no tenían un sistema de protección, que no tenían a quién acudir, que no tenían un mecanismo cercano a cuál pedirle ayuda o para tomar auxilio. Ahora ya lo tenemos. Entonces, en Guanajuato los periodistas tenemos que sensibilizarnos del tema, prepararnos y afortunadamente no ha ocurrido nada, que no ocurra algo más grave. Ya han ocurrido algunos signos, pues, de ese deterioro. O sea, en poco tiempo, si esto no se cuida, podemos correr ese riesgo. Pero hasta el momento hemos aprendido de la experiencia nacional para autoprotegernos y hasta ahorita en ese autocuidado nos mantenemos. Vamos a hacer un último corte. Les recuerdo, esta es una ruta creativa de T-Intervalo 5 y el día de hoy pues es una noche muy especial porque el día de hoy estoy con mi invitado, Javier Bravo, que es periodista y editor encargado, editor responsable del periódico Ciudadano Soy Barrio en León, Guanajuato. Vamos y regresamos. Ya lo decía mi abuelo, los políticos están de paso, vienen, hacen sus tranzas y se van. Los que nos quedamos somos nosotros. ¿Qué razón tenía? Los ciudadanos estamos aquí de manera permanente. Habitamos nuestros barrios durante muchos años. Somos quienes realmente definimos su rumbo. Es momento de hacernos cargo de nuestra propia realidad. Por eso nace soybarrio.com. Una comunidad digital capaz de llevar la información que realmente nos impacta y afecta. No lo que le interesa a los políticos o a las grandes corporaciones. Por eso, súmate a soybarrio.com. Periodismo ciudadano. Pues bueno, ya regresamos a esta ruta creativa de T-Intervalo 5. Les recuerdo que el día de hoy estamos acompañados de Javier Bravo, quien es periodista y editor encargado, editor responsable en el periódico Ciudadano Soy Barrio en León, Guanajuato. Javier, ¿qué es y cómo nace Soy Barrio? Ya, Soy Barrio es una plataforma de periodismo. Le pusimos el agregado de periodismo ciudadano porque queríamos justificar realmente el asunto de hacer un lado la política. Nos quitaba mucho tiempo y la verdad es que me tocó cubrir durante 10 años la fuente y sí estaba un poco yo harto, sobre todo porque había mucha información paja y queríamos un poco afinar un poco más la puntería en estos temas que te decía de más impacto social. Soy Barrio nace realmente por una chiripa dentro del proceso que yo viví después de que salí de mi anterior trabajo, que fue en Zona Franca. Pues yo quería mantener un espacio. Dije, bueno, a lo mejor me puedo emplear en otro medio de comunicación, pero sí quisiera, como al haber tenido la experiencia de la libertad, de lo que era tener esa libertad de poder investigar y poder tener un periodismo más crítico, pues yo quería conservar esa libertad en algún espacio. Primero fue la idea de un medio de comunicación que fuera completamente colaborativo y enfocado a investigaciones. De ahí surgió la invitación de un empresario guanajuatense de invertir en un proyecto similar, pero sí como un diario, pero al mismo tiempo él tenía una apuesta muy clara sobre la información crítica, que podía ser rentable. Dices que si el medio se forja en esa identidad crítica, la gente va a tener mucha credibilidad y creo que eso es rentable. Él tenía esa idea y yo también creo que vale la pena que se apueste por medios críticos en el formato comercial. Entonces él tenía la idea de conformar una empresa. Desafortunadamente él empezó a tener dificultades económicas a los 6 meses, pero a los 6 meses nosotros ya habíamos logrado pues bastante en términos de audiencia, más o menos
con un promedio bastante respetable de crecimiento y la posibilidad de hacer periodismo crítico, y lo estuvimos haciendo durante 6 meses de manera muy regular el año pasado, te hablo del periodo de marzo, abril, mayo, junio, hasta julio, más o menos, julio, agosto. En ese periodo, pues fuimos felices, ¿no? Había un financiamiento y había muchas posibilidades de hacer cosas y publicamos cosas importantes. Pero cuando tiene este problema de una crisis económica importante, este empresario, empiezan a escasear los recursos, ya no salen las cuentas, entonces teníamos que tomar una decisión. Él afortunadamente no tomó ninguna propiedad y cosa que le agradecemos mucho. Fue muy generoso en ese sentido de, pues fallé, no pude sacarlo, pero ahí está. Entonces, si de algo les vale la inversión que puse, pues adelante, ¿no? A partir de ahí, pues entonces nosotros ya nos reconfiguramos como una plataforma. Seguíamos con el objetivo, pues, de que el proyecto periodístico creciera bajo ese formato comercial, conservar las fuentes de empleo que habíamos iniciado, sobre todo esa era una de las presiones que tenía, el mantener esas fuentes de empleo, pero se forjó cada vez más difícil, fue muy extenuante. Veníamos ya prácticamente al lanzamiento directo este año, por ahí de febrero, y nos cayó la pandemia y ese modelo comercial, ese modelo empresarial, pues realmente ya era muy difícil bajo esas circunstancias llevarlo a cabo. Todo el mundo pues retuvo sus recursos, los que iban a invertir pues ya no iban a invertir, entonces entramos en un stand-by. Y en ese proceso pues nos dimos cuenta de que ya había que apelar por un modelo de emprendimiento periodístico que está permeando bastante, de manera muy, muy interesante en toda Latinoamérica, porque todos comparten una realidad que es la dependencia de los medios comerciales al presupuesto público, es decir, a las partidas publicitarias de los gobiernos, lo cual evidentemente los hace entrar en una relación muy enfermiza, donde pues están atados a lo que el gobierno les levante o no la canasta, ¿no? Obviamente pues hay ejemplos muy, muy particulares de medios que a pesar de tener ese modelo han salido adelante. Como un ejemplo, pues Zona Franca en su momento pues se sustentaba únicamente, cuando yo estaba, hasta el momento en el que yo me fui, se sustentaba únicamente en publicidad oficial y aún así publicábamos periodismo crítico. Entonces, pero obviamente esa anormalidad, digámoslo así, de un medio crítico que al mismo tiempo es y se sustenta por publicidad del gobierno, pues llega un momento en el que ya no es, vamos, se puede a lo mejor tensar la relación durante un tiempo, ¿no? Pero sí es muy importante, vamos, es un esfuerzo sobrehumano el mantenerlo así y funcionar de esa forma, ¿no? Se requiere muchísimo estómago y no, evidentemente, pues no todos lo tienen. Entonces, ha habido un crecimiento de proyectos periodísticos que no siguen ese modelo comercial tal cual, sino que ya se manejan como una sociedad civil que puede recibir donativos, que puede generar sus propios ingresos, puede generar souvenirs, puede generar eventos, puede generar tallereos. Hay muchas iniciativas periodísticas que diversifican los ingresos de esas iniciativas. Entonces, para allá vamos, en ese camino estamos, tratando de que sea una plataforma que no solamente sirva para que nosotros nos expresemos, sino para también que sea caja de resonancia para compartirle a los lectores trabajos periodísticos de alto nivel. Evidentemente nuestra aspiración es llegar a esos niveles, pero mientras llegamos, pues hay que compartírselos, ¿no? Hay que entregarlos, hay que acercarlos. Si tenemos nosotros la ventaja de tener un público mayoritariamente popular, de barrios, de colonias tradicionales de la ciudad de León y de algunas ciudades de Guanajuato, pues digo, si sabemos que ese es nuestro público, pues hay que llevar a ese público información que les sirva, ¿no? Información que les agregue el criterio y no verlo solamente por el hecho de decir, tengo este mercado. No, tenemos esos lectores y a esos lectores hay que llevarles cosas que les sirvan, ¿no? Información que realmente les forje un criterio y que los forme en temas de derechos humanos o de corrupción, que cada vez más ciudadanos tengan conciencia de esas anormalidades y que tengan conciencia de que hay esquemas negativos, sociales y gubernamentales
que tenemos que terminar, que tenemos que extinguir y que no están en un Salvador, no están en un cabecita de algodón que todos los días da su rueda de prensa. Tiene que ver con un asunto social, tiene que ver con que los ciudadanos entendamos nuestro papel y a eso tratamos de aportar como Soy Barrio. Si no me equivoco, la dirección del portal es soybarrio.com. Así. Así es. ¿Qué podemos esperar al googlear soybarrio.com y abrir la página? Bueno, primeramente, pues bueno, somos una página local. Primeramente, pues vas a ver información de Guanajuato, primordialmente. Regularmente vas a ver en las notas principales, muy a menudo vas a encontrar cuestiones de seguridad pública, derechos humanos y corrupción. Pero eso no deja de lado la posibilidad de entrar a artículos más de interés general. Realmente estamos enfocados más en la investigación. Entonces encontrarás información crítica, información, investigaciones, encontrarás artículos de opinión que tienden a eso, a generar un criterio. Un poco Soy Barrio, pues sí tenía, eso lo omití, pero es importante, Soy Barrio tenía en ese objetivo comercial inicial, pues esa virtud de ir al público popular, pero en virtud de que ese modelo comercial lo fuimos abandonando para irnos a un asunto más periodístico, entonces, a Dios gracias, los lectores comenzaron a traducir el nombre más bien como en un asunto de soy barrio, soy neta, soy te digo las cosas como son, con esa sensibilidad, ¿no? Como que hay esa identificación. Y al darnos cuenta de eso, fue que empezamos un poco a irnos más con mayor convicción esa tendencia, ¿no? El volvernos finalmente ese medio que le pueda explicar con mucha sencillez a cualquier lector dónde está el meollo del asunto, dónde está el punto crítico de una corruptela o de una violación. Entonces, el contenido a menudo va a tener esa identidad. Tendrás primero la portada con una información sobre, seguramente en estas épocas, sobre corrupción o sobre violencia. Más abajo tendrás una sección que dice megáfono, donde de alguna manera esa parte es como el segundo orden en importancia, pero de difusión. Y a partir de ahí se va decantando la información en otras secciones. Está, por ejemplo, y eso también es importante, nuestra parte de video, como tú, estoy haciendo algunas videocharlas que voy a tratar de estar difundiendo con mayor regularidad cada semana, donde trato pues de abordar algunos temas que a lo mejor en investigación no alcanzo, pero que son denuncias o posturas que hay que dar. Generalmente lo que tratamos es de darle voz a esas causas sociales, a esas causas ciudadanas. Generalmente por ahí va esa tendencia. Entonces, más o menos es lo que se estaría encontrando. Y una parte importante es la parte de los aliados. Te decía yo que intentamos también difundir un poco los trabajos periodísticos de otros medios de comunicación que comparten esto, que son organizaciones prácticamente sociales, ciudadanas, que se dedican a hacer periodismo y que buscan sus propios ingresos de esa forma. Y entonces lo que hacemos nosotros es replicar esos contenidos, poner un avance, no poner todo, poner una parte, si tú quieres, la mitad de un reportaje con un link directo para hacer el labor de difusión y mandar tráfico a esas páginas que están haciendo trabajos muy valiosos, pero que por el hecho de no estar incorporados en un medio comercial, algunos ya lo lograron, y lo cual es importante, pero no todos han logrado insertarse o insertar su contenido en medios de mayor difusión, pues bueno, ahí no nos queda más que echarnos la mano mutuamente, ¿no? Entonces yo les mando contenido y ellos me ofrecen el suyo y estamos en esa labor de intercambio, que también es interesante porque es parte finalmente de esa labor de autosustentabilidad. Yo no tengo para pagar agencias nacionales e internacionales, pero sí puedo retomar la información original que producen medios locales, nacionales e internacionales que son así, con esta identidad, con una labor social. Oye, ya casi para terminar, ¿tú qué le dirías a algún chavo a lo mejor que está estudiando comunicación y que tiene miras
¿no? Como que tiene el objetivo de volverse un periodista muy honesto, o a lo mejor ni siquiera todavía piensa en qué tipo de periodista quiere ser, pero finalmente tiene esto como objetivo, ¿no? Poder informar. A mí me gustaría que compartieras alguna sugerencia, algún consejo, alguna cosa que pudiera de algún modo hacer algún tipo de feedback para todos estos chicos, o a lo mejor preparatorianos, o no sé, cualquier persona que finalmente quiere convertirse en un periodista profesional. Mira, yo no iría muy concreto. Aquí el asunto es el consejo del señor Miyagi. O sea, o aprendes karate o no aprendes karate, pero si medio lo aprendes, te aplastan, te aplastan como una uva. Entonces, la vida profesional, en la vida diaria, eso es lo que ocurre con la gente que medio hace las cosas. Entonces, si vas a decidirte, como en toda profesión, a ser coreógrafo, a ser bailarín, a ser músico, o a ser periodista, lo que sea, decídete, o sea, métele el 100 a esa labor o a las labores que tú quieras desempeñar. Si ves el periodismo como una forma de vida, pues adelante, ¿no? Yo creo que de inicio es eso, o sea, ser decididos, ¿no? Realmente tomar una decisión en ese tipo de elecciones de vida y de carrera. Cuando se toma una decisión, estar al 100% seguro, ¿no? Y no arrepentirte. Ya a partir de ahí, pues mira, realmente los caminos son muy distintos para cada uno. Cada uno habla como le va en la feria, pero creo que una parte importante tiene que ver con eso. Si vas a meterte de periodista, entender, pues, yo sí promovería mucho eso, que entiendan la función que ocupan, el lugar que ocupan en la sociedad, que no la dejen de lado. Creo que eso sí vale la pena. En otros tiempos a lo mejor no. Era un asunto del famoso échale ganas para ser un chingón. Y pues sí, o sea, eso aplica muy bien, ¿no? Pero hoy por hoy, en el contexto que vivimos en este país, en el mundo, hace necesario que también, aparte de echarle ganas y de ser un chingón, que ese chingón sepa dónde está parado, cuál es su función en la sociedad y saber que a veces chingonerías que va a hacer pueden afectar a inocentes, pueden revictimizar o pueden, o sea, tener siempre esa evaluación ética aquí, muy clavada, ¿no? Voy a hacer este reportaje, esta entrevista, voy apuntando a qué es lo trascendente de todo este mar de información, ¿no? Entonces, una vez que se toma conciencia de esa labor, pues creo que es mucho más, va a ser más, van a proliferar más los reporteros con esa conciencia social, y no el reportero marrullero que de repente como que está muy estereotipado en películas, ¿no? Que busca la nota por el simple hecho de tener la nota y la exclusiva. Pues sí, o sea, eso es una parte pero también adentro tienes que meterle un paquete ético que no debes de dejar de lado. Entonces, eso sí yo lo empujaría mucho. Ya por lo demás, pues, en el día a día, digo, no soy tagrófilo, pero es una analogía muy interesante que, que, que aprendí precisamente en Zona Franca, de que el periodismo finalmente todos los días es un ruedo distinto, un torero distinto y un toro distinto con una ganadería distinta. Entonces, a veces el consejo en periodismo a veces es muy efímero porque a veces las condiciones cambian y ya no aplica de la misma forma. Entonces, no hay nada mejor que tener un marco ético y sobre ese apegarte, y tener valores muy firmes para no regarla y para que tu trabajo tenga ese valor agregado que es un valor hacia la sociedad. Eso es interesante. El valor agregado en el periodismo, siempre el valor agregado en el periodismo se traduce en un valor hacia la sociedad. O sea, irremediablemente. Si el periodismo está bien hecho y con talento, los que salen ganando son los lectores, son los ciudadanos, es la sociedad. Ay, pues ya, hemos llegado a la parte final. Si hay alguien que quisiera comunicarse, saber más acerca de tu trabajo, leer notas, crónicas anteriores que hayas realizado, si quiere conocer un poco más acerca de la plataforma informativa de Soy Barrio, ¿a dónde dirigirse? ¿Cómo comunicarse? ¿A dónde te pueden escribir? Mira, de inicio pues está la página soybarrio.com que ya mencionaste. De la misma forma en Facebook así estamos como Soy Barrio.
Pueden buscarlo como Soy Barrio Com y les va a aparecer sí o sí la página donde quiera que estén. En Twitter, un servidor está como Javier Bravo L, Javier Bravol, digamos. Javier Bravo como en Facebook también me encuentran. Eh, el correo electrónico también, si quieres te lo doy, pues es alejandrobl85@gmail.com, y estamos también a la orden. Pues ahí, a través de las redes, ahí estamos. En la página de Facebook de Soy Barrio es la que más se mueve, la que más tiene actividad, por cuestiones de que aquí en Guanajuato tiene todavía más reverberancia social el Facebook que el Twitter, a diferencia de la Ciudad de México. Eso es. Pues la verdad es que yo te agradezco mucho por haberte dado este espacio. Y él es Javier Bravo. Y él actualmente pues es el editor encargado del periódico Ciudadano Soy Barrio y también es como corresponsal del estado de Guanajuato para Aristegui Noticias. Y pues periodista, te agradezco mucho, Javier, por disponerte. Digo, sé de tu trabajo, sé que siempre estás un poquito ocupado, pero abrirte este espacio para compartir con todo el auditorio de Intervalo 5. No, hombre, un gustazo, estamos aquí a la orden. Cualquier cosa, aquí ya tienes tu servilleta. Pues bueno, les recuerdo, esto fue una ruta creativa de Intervalo 5. Les reitero dónde estamos, dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en facebook.com/Intervalo 5. Estamos en SoundCloud compartiendo todas las primeras temporadas de nuestros podcasts con nuestros primeros invitados. Ya hace un ratito de eso. Estamos también en Instagram y también nos pueden encontrar en YouTube. Y pues bueno, ya estamos comenzando a emitir también desde Spotify. Entonces, les agradezco mucho. Les recuerdo, estuvimos con Javier Bravo, periodista, editor encargado del periódico Ciudadano Soy Barrio y reportero también, parte del equipo de Aristegui Noticias. Muchas gracias, Javier. No, a ti, estamos a la orden. Un saludo a todos. Y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión Ruta Creativa de Intervalo 5.